Hola chicos, otra expresión que nos ayuda a encontrar valores tanto de lados como de ángulos dentro de un triángulo que no es rectángulo es la ley del coseno. Ya anteriormente conocimos la ley del seno. Bueno, la ley del seno en algunos problemas no puede ser resuelto de esta manera. La ley del coseno, esos huecos que tiene la ley del seno, que ahorita lo vamos a ver, se aplica la ley del coseno. Entonces, dice que es la relación entre dos lados y un ángulo de un triángulo no rectángulo o sus tres lados. Es decir, que si conocemos sus tres lados o el ángulo y dos lados que forman ese ángulo, podemos utilizar la ley del coseno. La ley del coseno establece que para cualquier triángulo se cumple que el cuadrado de cualquiera de los lados va a ser igual a la suma de los otros lados restantes del triángulo menos dos veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. En otras palabras, ahí tenemos un triángulo que nos dicen que es rectángulo. Por tal motivo podemos aplicar la ley del coseno o del seno. Dice que está formado por A, B y C, que son los lados, y alfa, beta y gamma, que son los ángulos. Si yo quiero aplicar la ley del coseno para saber cuánto vale A, entonces digo, A va a ser el lado, va a ser el cuadrado, A va a ser un lado cualquiera al cuadrado y es igual a la suma de los lados restantes. Si estoy buscando A, los lados restantes serían B y C, ambos al cuadrado, menos dos veces, es decir, 2. El producto de estos lados, es decir, de los lados que conocemos, que serían B y C, por el coseno del ángulo que está entre B y C, que en este caso es alfa, que por supuesto alfa está opuesto a A. Observe, si estoy buscando A, voy a utilizar el coseno de su ángulo opuesto, que es alfa, A con alfa. Entonces, vuelvo y repito, si yo quiero buscar A, yo digo A al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos lados que debo conocer, que son B y C, menos el doble del producto de los lados que conozco, que van a ser B y C, por el coseno del ángulo que está entre el ángulo de estos dos lados que conozco, o el ángulo opuesto a, que es coseno de alfa. Ahora, si yo quiero conocer a B, es decir, me tienen que haber dado a A y a C. Si yo quiero conocer a B, su fórmula, aplicando la ley del coseno, sería B al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros lados, que serían A y C al cuadrado, menos el doble del producto de estos dos lados, A y C. Aquí está, A y C, por el coseno del ángulo opuesto a B. ¿Quién es el opuesto a B? A beta. Ahí está, beta. O el ángulo que está entre los lados que conocemos, que son A y C, que es beta. De la misma manera, si yo quiero buscar la ley del coseno para C, entonces coloco C al cuadrado de primero y va a ser igual a la suma de los lados que sí conocemos, que serían A y B. Ahí está. La suma al cuadrado de A y B. Menos el doble del producto de A por B, porque son los que conozco, A por B. Por el coseno del ángulo opuesto a C, que es gamma. Entonces coseno de gamma. Y ahí está la ley del coseno para los lados. ¿Cuándo voy a utilizar esta? Cuando me pidan a C. ¿Cuándo voy a utilizar esta? Cuando me pidan A. Pero para poder conseguir A, me tienen que haber dado B, C y el ángulo opuesto, que es alfa. De esta misma manera, ustedes me van a buscar la ley del coseno para R, Q y P con este triángulo. Ok. Obtener el ángulo de una función. Ya esto lo vimos en la ley del seno. ¿Cómo saber cuánto es alfa cuando me dicen que coseno de alfa es 0.5? Según vamos a la tabla, alfa vale 60, porque coseno, ¿cuándo da coseno a un medio o 0.5? Cuando el ángulo vale 60. Pero si queremos utilizar la calculadora, colocamos para separar el coseno de alfa, esto lo pasamos con arco coseno y colocamos el resultado, que es 0.75. Vamos a la calculadora y colocamos chi, pero ahora va a ser con la
función coseno. Antes utilizarlo con sin, ahora va a ser con coseno, que es este. Coseno, colocamos 0.75 y le damos igual. Y eso nos va a dar 41.4. Yo prefiero que lo vayan haciendo, que lo comprueben para ver si da 41.4. Para que no tengamos problemas en los ejercicios. El B, ¿cuánto es el coseno de beta cuando da 0.87? Bueno, para conseguir betas, a coseno lo quitamos. ¿Cómo? Componiéndole arco coseno de 0.87. Vamos a la calculadora, colocamos chi coseno de 0.87 y me da que da 30.7. Ahora me van a hacer en la calculadora cuánto vale beta cuando el coseno de beta es 1. Es decir, van a colocar chi coseno de 1 y me van a decir cuánto vale beta. Esa va a ser la tarea. Ejercicio número 1. Resolver el siguiente triángulo. Observen que me dan alfa, beta, alfa, b y c. Me dan dos lados y un ángulo. Y me piden un lado y dos ángulos. Bueno, ya sabemos que el teorema de Pitágoras no lo podemos utilizar porque no es un triángulo rectángulo. No podemos utilizar las razones trigonométricas porque no es un triángulo rectángulo. Vamos a aplicar la ley del seno, que es la que conocemos anteriormente. A con seno de alfa, porque A con el seno del opuesto, que es seno de alfa. B con su seno opuesto, que sería beta. Y C con su seno opuesto, que sería seno de gamma. Tenemos alfa, tenemos B, no tenemos beta, no tenemos A, tenemos a C y no tenemos a gamma. Observen que en cualquiera de las divisiones hay una incógnita. No podemos relacionar estas dos porque van a haber dos incógnitas. No podemos relacionar estas dos porque van a haber dos incógnitas. No podemos relacionar a con C porque tenemos dos incógnitas. En este caso, la ley del seno no es posible para poder resolver este ejercicio. Entonces, cuando no se puede con la ley del seno, aplicamos la ley del coseno. Bueno, tengo dos lados, AB y AC, y el ángulo que está en medio de ellos, que es alfa. Cuando tengamos dos lados y el ángulo que está en medio de ellos, vamos a aplicar la ley del coseno para calcular A. Y dice, si yo quiero A, digo, A al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos lados que sí me dan, que son B al cuadrado y C al cuadrado, menos el doble de los lados que conozco, que son B y C, por el coseno del ángulo opuesto a A. ¿Quién es el opuesto de A? Alfa. Entonces, sustituyo. ¿Quién es B? 5 centímetros. Lo elevo al cuadrado. ¿Quién es C? 4 centímetros. Lo elevo al cuadrado. Menos 2 por B, que vale 5, y por C, que vale 6. Y coloco coseno, que va a estar multiplicándose de 35, porque alfa vale 35, como nos dan el dato. Entonces, resolvemos primero las potencias. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16, y estos cuatro elementos se están multiplicando, menos 2, menos 5, 4, coseno de 35. Los 4 los multiplico directamente y me da menos 32.7 centímetros al cuadrado, porque centímetro por centímetro da centímetro cuadrado. Ahora, 25 más 16 menos 32, eso me da 8.23. Ahora, no he conocido A porque todavía tengo que quitar este exponente. Este exponente pasa al otro miembro como una raíz. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 8.23? Eso me da 2.87. Y conozco A. Para calcular beta, beta está implícito cuando voy a calcular B. B con beta. B va a ser igual a la suma de los otros lados A y C, menos el doble de los lados A y C, por el coseno de beta. Aquí está con beta. Hay que despejar. Todo esto está restando. Pasa al otro miembro a sumar. Aquí está. Todo esto estaba restando, pasó para A sumar a B. Y eso va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado. Ahora, B al cuadrado está sumándole a esto, a donde está beta. Este B al cuadrado que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Aquí está, pasó a restar. Ahora, estos tres, A,
2a y c. ¿Qué le están haciendo al coseno de beta? Multiplicando. Entonces van a pasar a dividir. Ahí está. Y sustituyo para ver cuánto vale coseno de beta. A al cuadrado es 2.87 más c, que era 4, menos 5, que era b. Todo esto al cuadrado. Entre 2 por a, que es 2.87, por 4. Resuelvo primero las potencias y me da 2.86 al cuadrado, me da 8.23. 4 al cuadrado me da 16, menos 5 al cuadrado me da menos 25. Y 2 por 287 por 4 me da 22.96. Hago esta sumatoria y me da 0.77 centímetros cuadrados. 8.23 más 16 menos 25 me da 0.7 centímetros cuadrados sobre 22.96 cuadrados. Eso lo divido y me da 0.03. Ahora, coseno de beta m es menos 0.03. ¿Qué tengo que hacer? Despejar coseno. Coseno va a pasar aquí como la inversa, que es arco, coseno de 0.3. Me voy a la calculadora y me dice que beta me da 92. Entonces tengo a beta para calcular gamma. Ya tengo a beta, a alfa. Gamma lo calculo por geometría. Estos que están sumando pasan a restar a 180. Sustituyo, alfa me dio 35, beta me dio 92. Y eso me da que gamma me da 53. El ejercicio número 2. Me dan 3 lados. Y me piden los 3 ángulos. Aplico la ley del seno. Observen que los lados los tengo, pero ninguno de los ángulos los tengo. Es decir, que si utilizo estas dos, tengo dos incógnitas. Si utilizo estas dos expresiones, tengo dos incógnitas. Si utilizo esta y esta, tengo dos incógnitas. La ley del seno no la puedo utilizar porque no tengo ninguno de los ángulos. Entonces, si yo quiero calcular a beta, ¿con quién está beta? Con b. Entonces utilizo b al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus otros lados, que son a y c, menos el producto de ellos dos, que es ac, por el coseno del ángulo opuesto a b, que es beta. Y despejo beta, tal como lo hicimos en el anterior. Esto que está restando pasa a sumar. Y esto lo dejo igual. Ahora, este que estaba sumando a coseno, b más 2, pasa a restar. Y todo lo demás lo dejo igual. Y estos dos a c están junto con coseno, pero multiplicando pasan a dividir. Y se sustituye. A al cuadrado es 3 al cuadrado. C es 6 al cuadrado y b es 5 al cuadrado. Todo eso entre 2 por 3 por 6, que es a y c. Se resuelve. 3 al cuadrado es 9, 6 al cuadrado es 36, 5 al cuadrado es 35. Y la multiplicación de estos 3 da 36. Luego se suma y se resta 25 y me da 20. Y se divide entre 36. Esa división me da 0.55. Es decir, que ahora para encontrar beta separamos al coseno. Coseno que está multiplicando pasa como inversa. Arco coseno de 0.55. Y eso en la calculadora me da 56 grados. Si quiero calcular alfa, alfa está opuesta a A, entonces utilizo la ecuación de A. A al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble de estos dos lados por el coseno opuesto a A, que es alfa. Como quiero calcular alfa y está negativa, pasar al otro miembro positivo. Y estos dos quedan igual. Ahora A, que está sumando, va a pasar a restar. Ahí está, restar. Y estos dos que están multiplicando a coseno pasan a dividir. Ahora sustituyo. B al cuadrado es 5 al cuadrado, más C al cuadrado es 6 más C al cuadrado es 6 al cuadrado, menos A, que es 3 al cuadrado. Todo eso entre 2 por B,
que es 5, y C, que es 6. Resuelvo las potencias 25, 36 y 9. Y abajo lo multiplico y me da 60. Resuelvo la sumatoria de los numeradores y me da 52. Y lo divido entre 60 y eso me da 0.87. Separo el alfa de coseno y pongo arco coseno de 0.87 y eso me da 30 grados. Ahora ya tengo alfa y a beta. ¿Cómo voy a calcular la gamma? Por geometría. Estos dos que están sumando pasan a restar, lo igualo a 180 y eso me da 97.3. El ejercicio número 3, tenemos un ángulo y dos lados. Tenemos el ángulo gamma y los dos lados que lo tienen a él mismo. En esta oportunidad es que se puede aplicar el coseno cuando tenemos los tres lados o dos lados y el ángulo que está en medio de ellos dos. Entonces, cuando tenemos el ángulo y los dos lados entre ellos dos, podemos calcular el otro lado que es C. Sin embargo, vamos a hacer el análisis y observen lo que tenemos y lo que no tenemos. No tenemos alfa, no tenemos b y no tenemos c. En cada una de las razones de la división tenemos una incógnita y no se puede utilizar la ley del seno. Entonces vamos a calcular c buscando c al cuadrado más la suma de los dos lados, que serían b, a y c, menos el doble de a y b por el coseno opuesto a c, que es gamma. Se sustituye, a al cuadrado es 3, b al cuadrado es 5, se multiplica menos 2 por a y b, que son 3 y 5, aquí está, por coseno de gamma, que era 97.3. Se resuelve primero las potencias, la primera da 9, la segunda da 25, y los 4 multiplicado menos 2 por 3 más 5 por coseno de 97.3, 93.7, me da más 2. ¿Por qué más 2? Porque el coseno de 93.7 da negativo y con este negativo me da más. Háganlo en la calculadora para que vean. Coloquen menos 2, 3, 5 y coseno de 93.7 y le va a dar más 2. Muchos con decimales le da 1.9999, eso es 2. Ahora sumo esos 3 y me da 36. Ahora para poder calcularse tengo que quitar este 2 como exponente, pasa como una raíz. Y la raíz de 36 es exactamente 6. Y conozco el primer lado. Ahora, ¿cómo calculo beta? Bueno, para calcular beta, yo puedo utilizar la fórmula del coseno, pero también puedo utilizar la del seno. Porque miren, ya tenemos a C. Entonces lo puedo calcular. Por ejemplo, seno de beta con supuesto que es B y seno de gamma con supuesto que es C. Tengo a B, aquí está 5, tengo a gamma que es 93.7 y tengo a C que lo calculé. Puedo utilizar la ley del seno en vez de utilizar la ley del coseno, que es muy larga. B, que está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de gamma. Y ahora se sustituye. Seno de gamma es 93.7, B es 5 y C vale 6. Multiplico, busco seno de 93.7 y me da 0.98, lo multiplico por 5 y todo eso lo divido entre 6. La multiplicación de ellos dos me da 4.99 y lo divido entre 6 y eso me da 0.832. Hago arco seno, separo el seno de beta y calculo arco seno de 0.82 y beta me da 56.3. Para calcular alfa lo voy a dejar como tarea, van a utilizar por geometría.